salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Procedamos in pace. In nome Christi. Amen. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere
salvationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amén. Oremos. Dios nuestro, que confiaste a San Juan Bautista la misión de preparar para Cristo el Señor un pueblo bien dispuesto, concede a tu Iglesia la gracia de la alegría espiritual y dirige los corazones de los fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Lectura del libro de Isaías. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el vientre materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi servidor Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué, para nada inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Señor, tú me sondeas y me conoces, tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso, te das cuenta si camino o si descanso, y todos mis pasos te son familiares. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Pablo decía, Dios suscitó para nuestros padres como rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús.
Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu niño será llamado profeta del Altísimo, irás delante del Señor preparando sus caminos. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo: no, debe llamarse Juan. Ellos le decían: no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: su nombre es Juan. Todos quedaron admirados. Y en ese momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse, por favor. Ayer estábamos comentando algunas características de San Juan Bautista y hoy vamos a comentar otras. Una de ellas es que San Juan Bautista fue un batallador. Ciertamente no fue un batallador con las armas, él nunca portó esa arma, nunca portó armas. Sin embargo, sí que usaba armas espirituales. Y las armas que San Juan Bautista usaba era, en primer lugar, él se retiró al desierto, o sea, la oración, la penitencia, el encuentro con Dios. Y eso era lo que le daba las fuerzas para poder llevar adelante su apostolado. Pero también usaba el arma de la palabra. Y así nosotros vemos cómo él predicaba, cómo él le decía a los soldados de no abusar de su poder, cómo le iba a cada estado social le daba sus consejos, las normas, cómo él respondía a los fariseos. Y también vemos, sobre todo en el caso Máximo, cómo él reprendía a Herodes, que se había juntado con la mujer de su hermano, y le decía: no te es lícito. Así también nosotros debemos ser batalladores, debemos ser combatientes. Debemos ser combatientes no con las armas físicas, sino con las armas espirituales, como decía San Pablo, con el gladio del Espíritu.
Y San Pablo hace toda una comparación entre la vida espiritual y la vida militar, cuando dice que tenemos que tener la coraza de la fe, el escudo, en fin, es muy bonito eso. Tenemos que ser batalladores. Y nosotros vamos a tener esa fuerza para batallar, ¿de dónde? De la vida de oración, porque el hombre es débil por naturaleza. Y solo con la ayuda de la oración, con la ayuda de la gracia, es que va a poder ser un verdadero batallador por Dios, ¿no? Como decía San Bernardo de los Templarios, bueno, ellos sí que también luchaban con las armas, pero una militia Christi, un nuevo ejército de Cristo. Bueno, nosotros tenemos que ser ejército espiritual de Cristo. Cada uno en su lugar debe combatir, porque cada uno tiene circunstancias, no es que todos podemos ir de misiones, ¿no?, a África. No, cada uno tiene su misión y todos podemos batallar en nuestro ambiente, ¿no? Y ese batallar consiste en hacer apostolado, en llevar almas al cielo. Pero ese batallar San Juan Bautista lo llevó de una manera intransigente. Él no quería llegar a acuerdos vacíos de contenido, ¿no?, sino que él le decía a Herodes: no te es lícito. Y no le decía, bueno, más o menos, quizás es posible que tal vez. No, él era intransigente. Intransigente, ¿por qué? Porque él amaba una cosa que hoy en día no se ama, él amaba la verdad. Por eso nuestro Señor dijo: la verdad os hará libres. Y sin embargo, hoy nos gusta no hablar y no conocer la verdad. Vivimos en una falsedad personal, nos creamos nuestro mundo, queremos vivir en un mundo de fantasía. Claro, cuando llegamos a la realidad chocamos y nos enfadamos, etcétera, porque queremos vivir en un sueño, ¿no? Un sueño de que todo nos irá bien, un sueño de que encontraré el puesto de trabajo ideal, un sueño que... Y eso no se vive de realidades, sino de sueños. Pero además un sueño, un amor a la verdad, de conocer cuál es la verdad revelada, qué es lo que Dios nos ha enseñado. No se puede decir que todas las religiones sean verdaderas, como no se puede decir que 2 más 2, bueno, a veces son 4, a veces son 5 y a veces son 3. No, 2 más 2 son 4. Por más que haya matemáticos que quieran demostrar que 2 más 2 son 5. Pero es naturalmente una falsedad, ¿no? Entonces, así lo mismo, ¿Dios existe o no existe? No puede ser que exista a veces sí, a veces no. No puede ser que Dios sea omnipotente, pero bueno, ¿quién sabe? No puede ser que Dios sea un Dios trascendente, como enseñan los cristianos, o que sea un Dios inmanente, o sea, que Dios es la naturaleza, ¿no?, como esto que dicen de la Pachamama, ¿no?, por ejemplo, ¿no? O Dios es Dios trascendente, o Dios es Dios, que todos somos dioses. No puede ser que haya un Dios trascendente que al mismo tiempo es inmanente, pero que a veces es ni una cosa ni la otra. No, o es Dios trascendente o es Dios inmanente. Dios que está en los cielos, está en todas partes, pero todo gobierna, completamente diferente de la creación, o es un Dios que se confunde con la creación, con la naturaleza. Y no se puede decir que las dos cosas son verdaderas. Y no se puede decir que Jesucristo es Dios, pero no es Dios, y en el fondo da lo mismo que sea Dios o que no sea Dios. No da lo mismo. Nosotros tenemos que amar la verdad, porque la verdad nos hará libres. Y cuando uno ama la verdad es intransigente. Eso no quiere decir, fíjense, porque San Juan Bautista le decía la verdad a Herodes, pero después Herodes iba a hablar con él. Y San Juan Bautista hacía apostolado con él porque quería su conversión. Es por eso que la Iglesia, que es intransigente en los principios, es después
tolerante, es intolerante con el pecado, pero tolerante con el pecador. Y por eso la Iglesia, los santos, son los que más misericordia tienen en su corazón respecto a los pecadores. ¿Cuántas almas, ¿no?, se han ofrecido por la conversión de los pecadores? Podemos pensar a Santa Gema Galgani, que se ofreció por la conversión de los pecadores. Podemos pensar a los niños de Fátima, ¿no?, que se ofrecieron en sus cortas vidas o en su larga vida como Santa Lucía por la conversión de los pecadores. Por lo tanto, debemos ser intransigentes en los principios y tolerantes, comprensivos con los pecadores, pero no aceptando el pecado, sino intentando que ellos salgan del pecado. Y esa intransigencia, ese espíritu de batalla, lo llevó a entregar la vida. Y así también nosotros debemos aprender a entregar la vida. A entregar la vida por defender la verdad, como hizo San Juan Bautista, como hizo nuestro Señor Jesucristo, como hicieron tantos y tantos cristianos que murieron mártires. Yo quiero recordar solo aquí a unos mártires de Cartago, que murieron mártires porque iban a escuchar misa. Las autoridades públicas les habían prohibido escuchar misa y bueno, pues fueron a escuchar misa y cuando los agarraron, ellos respondieron, pero le preguntaron, ¿no sabían que estaba prohibido? Y dijo, sí, pero es que sin la misa no podemos vivir. Sine misa non possumus, respondieron. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Nos ponemos en pie para hacer la profesión de fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Desde toda la eternidad, eres Señor te eligió, Virgen Santa, Madre de Dios, te cantamos con fervor.
clemencia, sois la madre del Señor. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos estos dones, Señor, para celebrar dignamente el nacimiento de San Juan Bautista, que anunció la venida y señaló la presencia del Salvador del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el lo corazón. tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Alabamos tu grandeza manifestada en San Juan Bautista, el precursor de tu Hijo y el mayor entre los nacidos de mujer. Antes de nacer saltó de alegría en el vientre de su madre, al sentir la proximidad del Salvador, y fue el único profeta que señaló al Cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el río Jordán al mismo autor del bautismo, para que el agua viva santificara a todos los hombres, y mereció dar el supremo testimonio de Cristo, derramando su sangre por él. Por eso, unidos a los ángeles en el cielo, cantamos en la tierra un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Damián, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que jamás me separe de vos. Amén. Oremos. Renovados por el banquete del Cordero Pascual, te pedimos, Padre, que tu Iglesia reconozca al autor de la salvación en aquel que fue anunciado por San Juan Bautista, cuyo nacimiento celebramos gozosos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, esse noxa salve. A te clamamus, exules Kyrie, a te suspiramus, dementes et gentes, in ad lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, Dios tuos misericordes oculos, a nos converte. En Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium, ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Udine etiamur promissionibus Christi. Nos